Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, al último episodio de la primera temporada del podcast de Papilio. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido a lo largo de estos 12 episodios, 2 o 3 episodios que conforman esta primera temporada, pero pues esto no sería posible sin mi amigo Sergey Santamaría, que siempre está acompañándonos en cada uno de los episodios. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de terminar esta primera parte. Ha sido muy nutritivo, nos han dicho muchas cosas, nos han dicho en qué mejorar. Yo creo que es una parte muy importante. Nos han dicho en qué podemos hacer, qué podemos tomar, qué podemos inventar para seguir creciendo en esta parte. Así es que precisamente quisimos hacer esta como primera temporada porque ya en la segunda temporada queremos meter nuevas cosas, nuevas dinámicas que ustedes nos han hecho el favor de decirnos. Y es por eso que solamente es simbólico esta primera temporada, porque seguimos y tenemos planeado el seguir en la siguiente semana, o sea, no dejar de descansar, sino seguir, Ujú, pero ya con estas ujú. nuevas implementaciones. ¿No, amigo? Así es. Sí, así es. Vamos a darle continuidad. Así es, amigos, y pues bueno, a pesar de que esta semana ha estado de locos, pues bueno, no queríamos dejar Ujú. de hacer el capítulo, amigo. Y pues bueno, amigos, vamos a iniciar con la presentación que el día de hoy es un tema muy importante y controversial, pero bueno, ya ustedes ya lo saben aquí arriba. Pero pues bueno, vamos a continuar, amigo, vamos a dar inicio a este episodio. Sí, claro. Vamos. Bueno, amigos, ya tenemos aquí nuestra presentación que nos va a estar apoyando el día de hoy. Y como ya lo pudieron ver, vamos a hablar de las especies exóticas invasoras. Y de verdad tenemos y quisimos hacer este programa un poquito más dinámico y queríamos que tuviéramos datos duros y concretos. Y mi compañero Sergey va a dar el primer dato que, híjole, amigo, Sí, claro. Pues es un dato muy impactante porque pues las especies invasoras, exóticas invasoras, son la primera causa de pérdida de la biodiversidad en islas. Como no, bueno, como muchos sabrán, en las islas se alberga muchas especies que son endémicas, porque no se pueden mover. Endémicas es que solo viven en ese lugar. Por lo tanto, si es una isla, no se pueden desplazar fácilmente porque existe esta barrera del océano, ¿no? Entonces, que haya pérdida de biodiversidad debido a estas especies exóticas, invasoras, eso es algo de mucha relevancia. Y ahorita vamos a explicar cómo es que, si unas no pueden salir de la isla, cómo es que llegan esas invasoras. Pero así es. ahorita lo vamos a explicar. También son la segunda causa de pérdida de la biodiversidad en el mundo. O sea, imagínense ganándole a otros a otros impactos de los que hemos estado hablando, estas especies invasoras le ganan a esos impactos. O sea, es algo impresionante, ¿eh? Y la tercera es que son la tercera causa de pérdida de biodiversidad en nuestro país, que nosotros pues vivimos en México, ¿no? Y también es impactante que habiendo otros impactos de los que ya hemos hablado que disminuyen la diversidad, pues esta sea la tercera causa. Así es, yo nada más quería puntualizar porque muchas de las personas que nos ven eh, Ujú, no llegan a comprender ciertos datos y como tú bien lo explicaste, nada más las especies endémicas pueden ser de un lugar y pueden ser endémicas a distintas escalas. Pueden ser, por ejemplo, ujú. el jaguar, que es una especie que solo se distribuye en el continente americano, Así es. al igual que las cactáceas. ¿No? Bueno, Ujú, se ha visto que creo que en África puede haber una o dos especies, pero bueno, son endémicas del continente. Hay especies así más es. pequeñas que son como las que comentaba mi compañero Sergey, que pueden ser restringidas a un solo país tal vez o alguna zona. Luego de Ujú, ahí, pues pueden ya ser microendémicas, que yo conozco algunas especies de plantas que solamente se distribuyen en alguna pendiente de un solo lugar. Entonces, imagínense, se restringen a un pequeño lugar y que llegue una especie exótica invasora a querer, bueno, a ocupar el mismo espacio que ellas, pues realmente se genera una competencia y puede llegar a extinguirse esa especie, ¿no? Pero bueno, sí, si solo viviera en ese lugar y llega alguien y te quita, pues ya se acabó. así es, no hay Entonces, más. es algo impresionante, ¿no? Cómo pueden afectar esas especies exóticas invasoras. Así es, amigo. Y bueno, ya entrando
al tema, ¿qué son las especies exóticas? Se dividen, bueno, es como una escala grande y después se divide en otra, que son primero las especies exóticas. Las especies exóticas son especies que no son nativas de un lugar, que fueron introducidas ya sea de manera natural, que por lo regular eso casi nunca pasa, es muy raro, y por efectos antropogénicos. Así es. Estos efectos antropogénicos quiere decir que el hombre es el que ha llevado a estas especies a esos lugares en donde se vuelven exóticas, porque no eran de allí. Ahora, hay otra parte, la otra subdivisión, que son las especies exóticas invasoras. ¿Qué quiere decir esto? Saqué la definición de invasión y la definición de invasión dice interrumpir, entrar por la fuerza u ocupar irregularmente un lugar. Entonces esto precisamente nos dice que estas especies entran a la fuerza y ocupan un lugar que no les corresponde. Así es. Entonces, ahora que son especies exóticas invasoras, exóticas invasoras precisamente es lo que acabo de comentar, y quiere decir que no son nativas de este lugar y que ahora van a invadir y van a entrar por la fuerza y van a ganar espacio o recursos contra las especies que son nativas de ese lugar. Esto puede generar una competencia muy importante y puede desplazar a las especies que vivían en ese sitio. Esto es como se pierden esta es la causa por la que se lleva a la pérdida de la biodiversidad. Así es, amigo. Yo nada más quería dar aquí 2 puntos, pues, que se me hacen interesantes. Ujú, Eh, no sé si tú sabías, esto realmente para mí es nuevo. Hay ujú. una semana que se dedica completa a la concientización sobre las especies invasoras. Es del 24 de febrero al 1 de marzo. Ajá. Digo, entonces ya ahí vamos a también hacer nuestro calendario, que es otra de las actividades que vamos a tener más adelante. Y amigo, imagínate, en México, de acuerdo con Semarnat, Ujú, en México hay más de 1,100 especies exóticas. De estas, alrededor de 350 se ujú. consideran como exóticas invasoras. Invasoras. Ujú. Pues tal vez dirían, pues 350, pues no son muchas. No, son muchísimas, son muchísimas, porque si Sí, es lo que decimos, lo que empiezan a generar son competencia con las especies nativas. Es como si alguien quisiera llegar a habitar tu casa, eh, pues va a haber cierta competencia para que uno de los dos se quede, ¿no? O sea, por poner un ejemplo sí, muy bueno, pero es solamente para dar el contexto. Y si la otra especie gana, pues tú ya no estás ahí, ¿no? O sea, ¿y qué se simboliza? Pues bueno, que la especie va a desaparecer de ese lugar. así es. Y siguiendo con tu ejemplo, o sea, no es de que te saque ahí con palmaditas, ¿no? De tu misma casa. O Así sea, es, esta nueva persona puede ser capaz de hasta asesinarte con tal de quedarse contigo, ¿no? De quedarse con tu sitio. Así tú ya no representas una competencia para él y hasta incluso esta especie se puede alimentar de ti. Así suena crudo, ¿no? O sea, así como es es, la naturaleza, no es romántica, o sea, así es. Y ya y, ajá, solo para complementar, amigo, de especies exóticas invasoras, no solamente estamos hablando de las más comunes o de las que todos pensaríamos que son plantas y animales, no, ujú, sino también tenemos hongos, que sabemos que es un reino completamente diferente. Un reino, pues es un grupo gigante que lo conforman especies. Ya luego hablaremos de eso más detalladamente, pero bueno, ujú, así se le conoce. Y los hongos, bacterias. bacterias, Y pues bueno, creo que principalmente esos serían los grupos que se pueden considerar como exóticas invasoras. Hemos ujú, escuchado como los ejemplos que yo tengo acá atrás y precisamente es un ejemplo que les quería poner. El gato es una especie exótica invasora, la paloma es otra especie exótica y bueno, ya platicaremos más adelante cómo fue que eh, llegaron hasta nosotros. Pero realmente son datos crudísimos que nos dicen muchísimo de nuestra realidad. sí, sí, y bueno,
algunas, o más bien estas especies comparten ciertas características que las hacen que se adapten bien y les ganen la competencia a las que son nativas. También un punto importante que se debe de aclarar es que las especies nativas, si van a otro sitio, aunque hayan sido nativas de aquí y se van hacia acá, ellas también pueden ser en algún momento tomadas como exóticas invasoras. No Así, porque en algún momento hayan sido nativas, se mueven a otro lado, no van a ser exóticas invasoras. Si aquí en este otro nicho, bueno, en este otro sitio encuentran las condiciones necesarias que las favorecen más que en su distribución inicial, se van a volver exóticas invasoras. Bueno, exóticas son ya al moverse a otro sitio, pero se pueden volver invasoras. así es, amigo. Y, y bueno, comparten ciertas características. Estas características pues son gran capacidad de adaptación, precisamente como lo hemos mencionado. Si encuentra las condiciones necesarias o encuentra unas condiciones pobres, estas especies se pueden adaptar y pueden desplazar y pueden ocupar los recursos de los demás. Esa es una característica muy importante. Ahora también, por lo regular, tienen una dieta generalista. Generalista es que le entran a todo, ¿no? A lo que haya, ahí yo me como la basura, me como lo que haya, los desechos, lo que sea, ¿no? Así es. Entonces, esto también les confiere una gran adaptabilidad a la escasez de comida, a lo que haya. También abundante generación de semillas en el caso de las plantas y reproducción rápida en el caso de los animales. Bueno, también las plantas se reproducen, ¿no? Pero está más enfocado así, dividido. En el caso de las plantas, pues lo hemos visto en algunas cuando talan un bosque, las que llegan primero son las que se reproducen rápido y producen muchas semillas y se llena y se llena y se llena y se llena de maleza y ya, va creciendo la población, ¿no? Así es. Y las otras, digamos, una reproducción rápida podría ser un conejo que llega y se implanta en este ecosistema y de repente, pum, 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 se empiezan a A reproducir reproducir. y ellos pueden acabar con los pastos. O sea, tú dirías un conejo, bueno, pues más presas, ¿no? Para los coyotes, para los lobos, pero no. O sea, sí son más presas, pero también pueden acabar con los pastos, que también los pastos pueden ser endémicos, pueden ser nativos a ciertos lugares. Entonces también es importante. Estas especies se dice que tienen un crecimiento en forma de R. Esto quiere decir que se reproducen rápido, que no necesitan los cuidados de los papás, o sea, ellos nacen y ya ahí te ves, ¿no? Ahí ingéniatelas como tú quieras. Pero esto a su vez también representa que mueran muchos, Así es. porque, pues, digamos un mosquito, ¿no? O sea, se dan, pero no todos tienen la facilidad de sobrevivir como lo podría hacer un humano, por ejemplo, que nosotros tenemos el cuidado de de nuestros papás, Cuidado por los que papás. somos más longevos, ajá, que somos más longevos, que tenemos ciertas adaptaciones para vivir más. En el caso de las especies invasoras es un poquito diferente. Y también, por último, alta tolerancia a condiciones adversas. Pues esto es claro que si en algún momento llega a haber alguna sequía, una inundación, mucho sol, pues esas especies son tan fuertes que van a sobrevivir a cualquier cosa que venga. Así es. Así es. Y tú acabas de resumir muy bien todos los problemas que genera una especie exótica invasora, ¿no? Empieza a haber mucha competencia y muchas veces porque vienen de otros lugares a lo mejor más extremos. Pongo el ejemplo de una rana, Ujú, eh, la cual viene de África, la ujú. trajeron para acá y bueno, las condiciones, yo nunca he ido a África, pero me imagino que es un clima más caluroso que el de nosotros. Entonces, cuando viene acá, las condiciones son menos extremas que las que hay allá en su lugar de origen. Entonces, tienen más adaptabilidad y cuando llegaron aquí, pues obviamente desplazaron a las especies que tenían aquí, que ya estaban acostumbradas, que ya tenían su ciclo de vida de acuerdo a las características habitales. Bueno, llega alguien que más fuerte porque viene de condiciones más extremas, pues es Ujú, obvio que te va a desplazar, ¿no? Bueno, sí. yo lo pongo así y ese como ejemplo sería bueno, para mí es un muy buen ejemplo para entender todo lo que puede llegar a causar una especie exótica invasora. Sí, justo se me ocurrió un ejemplo que, por ejemplo, los que realizamos
o los que realizan deporte en una altura pues, muy elevada, como en la Ciudad de México, Así es, entre más elevada la altura hay menos presencia de oxígeno. así Entonces es. eso hace que tengas una capacidad de respiración más grande. Cuando tú vas al mar y compites en el mar, tienes cierta ventaja porque tienes una capacidad de respiración muy grande. Entonces eso te puede dar cierta ventaja contra los corredores que siempre han estado entrenando en la playa. Sí, muy, muy buen ejemplo, amigo. No, y hay que También ver en los deportes. Dime. para eso sirven las máscaras estas que ahora usan los deportistas, que les tapan cierto pase de oxígeno Ajá. y eso hace que tengan una mejor respiración. O sea, que ya cuando se la quiten, tengan mayor capacidad pulmonar. Mm. También para eso sirven, amiguito. Órale, siempre se aprende algo nuevo. Y bueno, ahora continuando con qué se está haciendo con estas especies invasoras. En el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 7 de diciembre del 2016, se publicó un acuerdo en el cual se determina la lista de las especies exóticas invasoras para México. Ya diste el dato que aproximadamente son ¿qué, perdón? 1100 especies, 1,100 especies. de las cuales Eh, 350 son como las más fuertes y las que están monitoreando. Así es. Pero también, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué son 1,000 especies? Dentro de estos listados que podemos ver que es anexo 1 y anexo 2, están ciertos órdenes como los anfibios, las aves, las bacterias y los hongos, los invertebrados, los mamíferos, peces, plantas, reptiles. Y en el anexo 2 están algas y plantas, que está repetido. Los invertebrados, que también está repetido, pero se dividen en dos. Y los peces y los urocordados, ¿no? Así es. ¿Y por qué son tantas? Porque dentro de estos anexos, si los pudimos revisar y hay especies y te dan la lista de la especie y te dan ciertas características. Algunas no están en México o no se tiene presencia o no se tiene la certeza de que estén en México, pero en México presentan las condiciones necesarias para que en caso de que llegaran a entrar al país, se, se harían exóticas invasoras, se harían invasoras más bien. Así es. Entonces, por eso hay tantas dentro de estos listados y cada una tiene sus ciertas regulaciones al entrar a México. Bueno, por ejemplo, si viene un camión cargado de madera de Chile, digamos, y bien puede venir un escarabajo en alguna maderita, siempre se hacen las revisiones. Pero Así eso es. ahorita lo vamos a hablar. Pero, o sea, se tienen ya programas de detección temprana para que esas especies no lleguen a ser invasoras aquí a México. Así es. Retomando tu ejemplo, amigo, Ujú, eso se hace muchísimo cuando se acerca el fin de año y todo el mundo queremos nuestro pino. ujú, México, en varias de las ocasiones, bueno, no tiene la suficiente capacidad para la demanda que hay de pino, ¿no? Que todas las ujú. familias queremos tener un pino natural, Sí, irlo a sí. cortar porque es una experiencia con la familia. Que Ujú. bueno, esperemos algún día poder hablar de ese tema, pero Para se hace, Navidad, amigo. así es para Navidad, pero se importa mucho pino de Canadá. En Canadá, pues existe la flora y la fauna nativa de allá, y muchas veces se hace precisamente estas detecciones en los aeropuertos y en las carreteras, que es donde se transportan estos pinos de Canadá para acá, ya que, y aquí es bueno, es aduana en el aeropuerto y la Profepa, si no me equivoco, los que están detectando que precisamente no se pasen de esos pinos, no vengan con plaga, porque si vienen con plaga, eh, pues podría ser contraproducente, porque aquí en México podrían tener las adaptaciones, se podrían adaptar muy bien y esto Ujú. podría generar pérdidas, pues no solo en pinos, sino en otras especies de plantas aquí en México. Y eso se hace mucho Así es. y yo sí he visto que se hacen este tipo de seguimientos, por lo menos para los Ujú, cargamentos, y también otros países lo hacen igual con nosotros, no vayamos a mandar a otro país ujú. una plaga y vaya a ser contraproducente. Y aquí, amigo, Así es. nada más para complementar,
Ustedes Ujú. pueden ver, como bien ya lo dijo mi amigo Sergey, el 7 de diciembre del 16 se publicó la lista de especies exóticas invasoras en el diario oficial. Ustedes la pueden ver, es completamente gratis, nada más le ponen, teclean Especies invasoras para l- México. lista de especies exóticas invasoras para México y ahí les dará el listado para que vean si tienen curiosidad. Ahí y Ujú. pueden copiar el nombre, pegarlo en uno de Google, que es lo que también nosotros hacemos, y ver más o menos cómo es la especie. Que, ojo, algo que se me pasó decir desde el principio, uno de los problemas que tenemos es que a veces, porque es una planta muy bonita, porque va a adornar muy bonito mi casa, porque es un animal muy rarísimo, muy bello por sus colores, eh, Nos llama la atención. nos llama la atención y es por eso que lo adquirimos, ¿no? Y Ujú. es por eso que el día de hoy publicamos en nuestra página con el título Bonitos pero peligrosos, precisamente por ese tema, ¿no? Pero bueno, Así es. solamente era Sí. para complementar, amigo. No, está perfecto. Siguiendo, ¿cómo es que se introducen las especies exóticas invasoras que lo mencionaba mi amigo Sergey? Pues, hay dos métodos, al igual, y lo comparo con la parte de impacto ambiental, ¿no? Que hay dos tipos de impacto, uno de manera natural, que pues, el hombre no lo genera, pero el más fuerte y el más importante es por la parte antropogénica, que son los hombres, ¿no? Por la mano del Ujú, hombre. ujú, Eh, eh, ¿Cómo se introducen las especies invasoras? Pues bueno, no intencional, por medio de la naturaleza, como vientos fuertes, las corrientes marinas y algunos eventos climáticos extremos. Ah, ujú, algunos eventos como son los huracanes pueden traer especies, como tú bien lo dijiste, amigo, ujú, no quiere decir que tenga que venir de otro país o de otro continente, no, sino que si estaba en un lugar en específico, pongamos en el norte del país, y se viene al sur, ujú, ya es una especie invasora, porque ujú. no es su lugar de origen, no es su lugar, no es una especie nativa de ese lugar, y bueno, viene a ocupar otro nicho y a crear competencia con las especies que ahí sí se estaban desarrollando de manera Natural. natural, amigo. Ujú. No sé si tú En este, tengas algún ejemplo de sí, esto, amigo. sí, justo estaba pensando cómo representarlo y se me ocurrió un ejemplo que, si, por ejemplo, en esta imagen vemos un tornado donde se ven unas palmeras que están muy, pues muy golpeadas por el viento y la formación de un tornado desde una vista espacial. Así es, Y se me ocurrió precisamente que, por ejemplo, si tenemos una isla que está cercana a un continente y viene y azota un tornado, esto puede ocasionar que se caigan los cocos de la palmera y que vayan con todo el movimiento del agua y del viento hacia esta isla que estaba cercana al continente y allí se va a establecer. Entonces, como los cocos ya son un fruto y contienen la semilla, pues ya no necesita de otro. Entonces se establece allí y comienza a crecer y esta a su vez va a ir produciendo más cocos, etcétera. Entonces se va a establecer ahí esa población de palmeras que son exóticas invasoras y esta así sería la es. forma de manera natural. Así es, amigo. Y hay muchísimos. Yo me imagino que puede pasar con peces por el arrastre del agua, Ujú. como tú bien lo dices, con plantas. Y así, si nos ponemos a buscar, seguramente vamos a encontrar muchísimos ejemplos de esta parte. Pero Así bueno, la es. introducción de las especies exóticas principalmente es causada, y esto perdonen que esté volteando para un lado, pero aquí tengo el texto, y bueno, dice, causado por las actividades humanas de manera intencional. Cuando una persona transfiere ejemplares vivos de una especie, o ojo, o partes o subpartes, ¿no? Productos de, pero bueno, eso Ujú, lo haremos después. Y dice, cuando una persona transfiere ejemplares vivos de una especie a una nueva región fuera del área de distribución natural, que es prácticamente lo que dijimos al principio. Y ujú, uno de los puntos importantes es precisamente el comercio de las especies, que es ujú, la compraventa de plantas, animales exóticos, es la principal causa de que las especies exóticas invasoras, bueno, invasoras eh, estén muy presentes, ¿no? Este tema esté muy presente. Además, el tráfico ilegal de las especies, que es un delito que mueve entre 10 millones y 20 millones. Si no me equivoco, creo que es el tercer tema que más dinero genera al año en México.
el tercer problema. Bueno, no problema, el tercer ingreso en México. Ujú. Eh, entonces, pues realmente es algo atractivo para las personas el hecho de que, pues esto de la compraventa, pero lo que no saben es que están haciendo mal en la parte del comercio de la flora y fauna que no se debe de hacer, y en el segundo, pues el de las especies exóticas invasoras, ¿no, amigo? Sí, sí, y justo en la lista que tuvimos la oportunidad de ya presentarles y que tuvimos la oportunidad de revisar con anterioridad, en muchos de estos, por ejemplo, a mí me tocó revisar algunos peces y estos peces, bueno, ahí mencionan en las fichas que son usados como mascotas y en caso de que, por ejemplo, algún niño sienta remordimiento de que tiene a su pececito, a su pareja de pececitos allí y va y dice, ay, los quiero liberar, pues ya está liberando una especie que es exótica y que se puede volver invasor. Así es. Así es. Y, ajá, No, dime, amigo. no, ahorita lo comento. Ok, nada más, bueno, esto que tú comentas lo vamos a comentar en un punto siguiente, Ok. que es precisamente la liberación de las especies. Pero la Ujú, primera causa es esta cuestión de la compraventa de especies de otras regiones, ujú, que, bueno, veo que hay muchos coleccionistas, amantes, apasionados por tener especies coloridas, bonitas de otras regiones, ¿no? Y, pues bueno, cada quien los gustos, pero pues sí hay que tener muchísimo cuidado. Hay que saber cómo, hay que investigar muchísimo, hay que saber cómo alimentarlas, cómo llevarlas, etcétera. ujú, sí, Pero sobre todo tener muchísimo cuidado con pues, que no se nos vayan a salir, ¿no? La sí. segunda causa o otra de las causas es la práctica de la caza y la pesca. Estas dos Ujú, actividades llevó a su día a la introducción llevó en su día a la introducción de animales. Esto que las personas sabemos que cada vez queremos tener más y cosas nuevas y cosas diferentes. Ya a lo mejor para, por lo menos aquí en México, pues la caza es un tema también muy importante que esperemos igual hablar más adelante, pero lo que hacían algunos es traer animales de otros lugares aquí precisamente para tener esta práctica de la caza. Y pasó lo mismo con la caza con la pesca deportiva. ujú, No sé, nunca he ido a pescar ni a cazar, pero me imagino que precisamente han de tenerse de querer más y querer más y querer algo diferente, que introdujeron nuevas especies para que, pues, en algún evento, pues, tuviéramos cosas diferentes, ¿no? Y esto sí, tal vez no se tenía muy presente y, pues, es muy perjudicial. Dos de las especies que tenemos aquí en México, que se distribuyen aquí en México, que son exóticas, son el sus scrofa, que es un mamífero, es muy parecido a un cerdo o a un ujú, pecarí, y el carpoides carpio, que es un pez, bueno, que es un pez y como lo vemos, pues está gordito, está bonito, pero ujú, pues no es de aquí. sí. Y creo, me parece que en Michoacán estaba en Pátzcuaro y bueno, sí creo que en Pátzcuaro esta especie estaba desplazando al pez blanco, me parece, y ya tenían un problema pues precisamente de una especie exótica invasora que se había vuelto este Carpioides carpio, Así es, y no solo para la caza ni la pesca deportiva, sino también lo ocupamos como alimento, ¿no? alimento. Ujú, O alimento para nosotros directamente, o alimentos para nuestros animales. En el caso de las vacas hay un pasto africano que se reproduce y se reproduce y se reproduce y se reproduce. Esto que hace, pues generar comida y comida y comida y comida para el ganado. ¿Y qué es lo que pasó? Lo trajeron para acá y empezó a desplazar a los pastos nativos. Dirías, es pasto, bueno, pero al final de cuentas es una especie nativa y que este es su lugar, ¿no? Este es su lugar y que viene un pasto que se reproduce más rápido que él, es más fuerte a las condiciones, que se reproduce con menos agua, pues obviamente lo va a desplazar, ¿no? sí. La tercera causa es el transporte y el comercio internacional. Dice, las bodegas de los aviones, los contenedores de mercancías y los cascos de los barcos son rincones habituales donde se cuelan las especies invasoras. Y aquí puse una imagen muy representativa porque es de la película del Titanic y pues a lo mejor a manera de, pues, de algo gracioso es que
pues nosotros no vemos en este caso las ratas, los ratones, Las ¿no? Pero pues ratillas. se Ujú, esconden muy bien y cuando llegan, que iba de un continente a otro, cuando llegan a este continente, pues salen para precisamente buscar comida, bueno, buscar el alimento, buscar agua, etcétera. Pues ujú. es cuando ya ahí no nos dimos cuenta, ¿no? Aquí fue no intencionado, pero eso es otra de las causas por las cuales tenemos especies exóticas. Así es, amigo. Solo para reafirmar, sí es pez blanco el de Pátzcuaro y estoy viendo que precisamente es endémico del altiplano mexicano. Entonces, y que Ese- es usado, fue usado más bien todavía como alimento. Entonces, que haya llegado esta carpa, pues fue un golpe muy duro. para la población. Y, y respecto a lo de las ratas, pues yo creo que es evidente que lo podemos ver todos, que las especies que están más relacionadas con los humanos, como las ratas, las palomas, los gatos, los perros, se han vuelto cosmopolitas que pues se distribuyen en todo el mundo. Así ¿Y es. por qué? Pues porque están relacionadas a los humanos y los humanos pues hemos desarrollado tecnologías para movernos a través de todo el globo terráqueo. Entonces, estas especies que están tan relacionadas con nosotros es porque se mueven con nosotros. Entonces, por eso pueden llegar a tantos lados y se establecen allí y crean comunidades, bueno, crean poblaciones y luego estas crean comunidades y así se van extendiendo y se vuelven un problema muy grave. Incluso se vuelven un problema de salud para los humanos Así porque es. son transmisores de muchas enfermedades. Así es, amigo. Pasando con la Ajá, siguiente, tenemos a lo que tú mencionabas, la liberación de las mascotas. sí. Los ejemplos más cotidianos, mapaches, la cotorra argentina, que la tenemos aquí en la Ujú, Ciudad de México, la tortuga de Florida, son ejemplos de animales de compañía exóticos o como algunos los conocen como especies mascotas no convencionales ujú. que colonizan un ecosistema cuando se escapan o son abandonados. Aquí yo les quería comentar, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver un video que estaba circulando en Facebook, en las redes sociales, en el cual una persona decía que iba a hacer un buen acto porque iba a liberar a sus tortugas, Ah, ¿no? sí, Eh, y aquí yo les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Es bueno o es malo? Y yo también te pregunto, amigo, ¿es bueno o es malo? pues es malo. Así. Exactamente, por todo lo que hemos desarrollado en el tema, sabemos que es malo porque va a crear competencia, se va a reproducir y va a querer establecerse en un ecosistema que no es el suyo, ¿no? También Sí, pongo, dime, incluso la estás condenando a muerte porque, también, pues, esta tortuga o este animal está tan mimado y, bueno, sí, mimado y acostumbrado a que tú le das el alimento, lo mantienes calientito, tú le cambias el agua, tú le cambias todo, pues se vuelven, pues no sé si yo creo que no pierden su instinto, pero no desarrollan las mismas habilidades así es, para cazar, para crear, no sé, alguna madriguera, etcétera. Y, pues si solo es una, no se va a poder reproducir. Entonces, pues la estás condenando a la muerte prácticamente. Ahora, en caso de que llegara a encontrar otra que alguna persona cercana la liberó, pues ahí ya se crea el problema que sí se pueden adaptar bien y pues y se crea este problema de las especies exóticas invasoras, ¿no? O sea, es doblemente malo lo que haces al liberarla. así es. Aquí pongo dos ejemplos muy claros. El primero es que ahorita con todo lo relacionado a la pandemia, muchas de las personas liberaron a sus mascotas, entre ellas algunas aves, Ujú, que tenían en jaulas y decían que se sentían, sentían empatía por ellas porque pues sabían que es estar encerrado, estaban teniendo una probadita de que es estar encerrado todo el tiempo, ¿no? Por cuestión de la pandemia. Y como tú bien lo dices, pues lo único que estaban haciendo era condenarlos a una muerte, ¿no? Porque no pueden conseguir alimento y todo. Y también vi otra imagen, bueno, vi la imagen de una de estas aves que estaba enjaulada siendo ujú. comida por un ave rapaz, si no me equivoco, una aguililla, y pues bueno, eso es precisamente otro de los ejemplos. Y el segundo ejemplo es un ejemplo muy, bueno, que a mí me tocó vivirlo, es que a mí me gustan mucho las cactáceas y tengo aquí unas cactáceas en mi casa. Y
mis papás me decían, oye, ¿por qué no las vas a dejar al pueblo de tu abuelita? ¿No? Ahí las sembramos y hay que se den. Les digo, no, y es precisamente, esto no lo pongo como por evidencia, ¿no? Sino al contrario, sino como un ejemplo de que cualquier persona puede pensar que es un acto bueno, es un acto noble, pero Ujú, lo que no saben es que simplemente está poniendo en riesgo a las especies que están allá, a las especies que tú estás plantando porque aquí ya tienen agua segura, aquí tienen, etcétera, cuidado seguro. Y allá pues no, ujú. nadie las va a pelear o en su caso de que si llegaran a adaptarse muy bien, pues bueno, va a crear esta competencia que ya hemos dicho a lo largo del programa que va a crear esta competencia y a probablemente desplazar a las especies que hay allá, de manera que se distribuyen de manera natural allá. Así es, sí. Y con las plantas es más, o sea, es más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes un animal que tiene una reproducción sexual, pues si no encuentra a nadie más, pues es un poco difícil, ¿no? Prácticamente imposible que se reproduzca. Pero con las plantas que se pueden, si tienen dos flores, se pueden autofecundar y esto va a crear las semillas y ya así se va a ir esparciendo. En cuanto a las plantas, yo creo que es un poquito más peligroso y más delicado. Así es, así es, amigo. Pasando Ujú, con la siguiente, tenemos acciones preventivas. ¿Qué podemos preventivas. hacer? ¿Qué podemos hacer, amigo, para poder evitar estas situaciones, ¿no? De las especies exóticas invasoras. Ujú, Sencillo. Bueno, yo pongo aquí tres, pero va a haber muchísimo más ejemplos seguramente. La sí. primera, si viajas, pues no traigas contigo especies de animales o plantas, ¿no? No traigas y simplemente hay que tener cuidado porque tú lo presentabas en las primeras diapositivas, una persona que tenía plantas, perdón, semillas Ujú, en la ropa, pegadas. pegadas en Ujú, la ropa. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que si llega a otro lugar, puede que estas semillas se esparzan y va a generar lo que ya hemos dicho. Entonces hay que ujú, tener cuidado, no porque veas un animal que esté bonito o se te haga interesante, lo traigas a tu casa, porque lo estás condenando a la muerte y pues porque no es su lugar, ¿no? Su lugar es ahí así es. donde está. El Sí. segundo, no abandones o liberes a tus mascotas. Precisamente como ejemplo, de estas avecillas que son muy comunes, que muchas personas las tienen como mascotas, pero pues si ya adquiriste una, pues hay que hacerse responsable y una de las responsabilidades, pues, bueno, es investigar cómo viven, cómo tener un mejor trato con ellas, pero sobre todo no liberarlas, no Ujú, liberarlas, no liberarlas. Y la tercera es adquirir, bueno, si adquieres una planta ornamental, y aquí le pongo ornamental, porque eh, pues son las más bonitas, son las más llamativas, las que a la vista son muy bonitas, o animales, eh, exóticos hay. ahí sí, ahí se fue, discúlpeme, exóticos, eh, porque sí hay personas que se dedican a crear especies de otros lugares para venderlas aquí, ¿no? Claro, Ujú, ese ejemplo que yo he visto, geckos, tarántulas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es para el comercio de lo que hablábamos, que se le conocen como mascotas no convencionales. Investigar bien de dónde vienen, cuáles son sus principales cuidados y pues hacernos responsables de ellos, ¿no? Parte de la responsabilidad pues, es no liberarlas. sí, e incluso yo a mí me ha tocado ver en algunos tianguis que venden animales que están dentro de la norma oficial mexicana. Así es, Entonces, esto es ¿y por qué los venden? Pues porque la gente los quiere. O sea, así es, si tienes una oferta, pues es porque tienes una demanda. Entonces, también invitarlos a que si tienen la oportunidad de que algún animal les llama la atención, pues investiguen un poquito antes de comprarlo, si no está dentro de alguna protección especial, ya sea, lo puede investigar se llama Norma Oficial Mexicana 059, ¿verdad, amigo? así es la 059, especies en peligro de extinción. Ujú. Hay una página que se llama IUCN o UICN y ya se meten allí, le ponen la lista roja de esta y le ponen, no sé, koalas, ¿no? Un ejemplo. Y ya ahí te viene y ahí te dice si está vulnerable, si está en peligro de extinción, si está extinta en su medio silvestre. Entonces, ahí es una buena herramienta para darse cuenta cómo están las poblaciones de estos animales que llegan fácil a nosotros y los podemos comprar de una manera súper fácil.
Así es. Yo nada más complementando, también podrían descargar o entrar a la página de Naturalista. Así le Ujú, ponen en Google Naturalista. Si recuerdan cómo es, por ejemplo, si es un ave, bueno, cualquier especie, tanto animal, recuerden sus colores, cómo es. Si tienen una foto, pues muchísimo mejor. Guíense y revisen el catálogo. Ahí les viene mucha información de dónde es, si es de México, si es de otro lado y dónde ha estado registrado, ¿no? Y también ahí te viene lo que tú mencionabas, las especies en peligro de extinción, si es exótica ajá, o, bueno, si está en alguna categoría de de riesgo. peligro, de riesgo, Ujú, tanto nacional, como lo dijiste, la 059, como internacional en la UIC. ujú, Así es, ok. amigo. ¿Qué podemos hacer para el manejo, el control? Ok, ya están las especies ahí. ¿Qué puedo hacer para manejarlas y controlarlas, para que no se sigan expandiendo? Hay, hay bueno, Diferentes métodos. Ajá. métodos o técnicas que se hacen para la contención de estas especies, Ujú, que es el control mecánico, en el cual involucra una herramienta de remoción manual, arrancando, cortando los organismos. sí. Aquí es un árbol que se está cortando de raíz. Bueno, primero el tronco, después se tiene que sacar la raíz, pero Ujú, con las plantas hay que tener extremo cuidado porque este método mecánico es muy tardado, ya que moviste, tal vez ya tenía semillas o el fruto y se callo. dispersa y otra vez volvemos desde Ujú, cero porque va a crecer otra vez la planta. Este así es. es como que el más fácil en cuestión de plantas, pero el más complicado en el aspecto de lo que ya mencionábamos, ¿no? Una semilla, un fruto y ya volvió a crecer, ¿no? Y es el que Ujú, lleva más tarde, pero entre comillas es el más fácil, pues porque con ciertas herramientas podemos hacer la remoción fácil. El segundo, ujú, amigo, es el control químico, que consiste en el uso de sustancias químicas que destruyan los organismos como herbicidas. Ojo, y esto es información de la Conavio. No es crítica, pero los herbicidas son sustancias muy tóxicas, contaminantes, agresivas, abrasivas, le llamo, ¿sí, abrasivas? Sí, abrasivas. ujú. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que toque lo va a matar, todo, sea nativo o no sea nativo, nada más porque ibas cruzando por ahí y ni modo te tocó el herbicida, son muy peligrosos. Entonces, aguas con esa técnica porque es muy agresiva y prácticamente todo lo que toca lo mata, ¿no? Sí, sí, en este caso se me ocurre un ejemplo muy claro que es el glifosfato, Así es. que es muy sonado y es muy tóxico y es producido por esta empresa que se dedica a crear organismos genéticamente modificados y que es Monsanto. Ese lo podríamos hablar en algún otro tema, todo eso de los OGMs y de Monsanto y etcétera, pero este glifosfato, Monsanto tiene una especie de soya que no se ve afectada por este herbicida. Entonces ahí ya están jugando o están aplicando técnicas moleculares para que a esas especies no les afecte. Pero también es muy sonado esto del glifosfato. Así es que, por cierto, ya las autoridades mexicanas ya están viendo el control de esta sustancia, el glifosato. Y hay Ujú, bueno, ahorita están sacando mucha información. Si tienen oportunidad, métanse a las redes sociales de Semarnat y están publicando muchísimo sobre eso. Y igual otra cosa que aprendemos, amigo, la soya, yo no sabía esa parte de la soya, es muy importante y ujú. sería muy interesante leer y exponerlo, ¿por qué no más adelante? Sí, Otra de las recomendaciones que se hacen en el control químico, no, tantito un poquito para atrás, perdón. amigo, bueno, es Ujú, necesario tomar en cuenta que las sustancias a utilizar no cause daños a otras especies, al medio ambiente, ni a la salud humana. Ojo, esto es importante y es un poco complicado, ¿no? Porque si quieres atacar una especie en específico, bueno, ahora sí, una especie es así, una sola especie puntual. puntual, es Ajá. muy, muy complicado, ¿no? Porque yo creo que es muy difícil, muy tardado el crear un solo producto para matar una sola especie, ¿no? Ujú, Y procurar que las otras especies no se vean afectadas, creo que es muy, muy, muy difícil.
Ahora, Sí, el control mecánico, nosotros tuvimos la oportunidad en un proyecto ver esta parte del control mecánico y realmente, híjole amigos, es muy desolador, triste el ver cómo queda un ecosistema, una zona donde realmente está haciendo control mecánico. Se ve muy triste, feo, porque realmente hay que cortar todo, ¿no? Hay que cortar todo y al final queda, pues sí, sin vegetación y esto da oportunidad a que a otras especies vengan a invadir, ¿no? O vengan a colonizar ese lugar, amigo. ¿O sí, tú qué recuerdos tienes de este proyecto, amigo? Sí se ve, pues se ve sí, feo. sí, lo recuerdo que era el muérdago, como se le conoce, y pues el lugar en el que estuvimos era un bosque de pino y pues era difícil ver cómo pues por esta plaga se iban perdiendo algunos pinos y los pinos que son tan bonitos y se iba perdiendo pues la cobertura que puede quedar bajo los pinos y pues tenía que ser removida mecánicamente por esta plaga del muérdago. Así es, amigo. Sí, es muy pesado. Sí. Continuando con el manejo del control, les comentaba que eran cuatro. La tercera es el control biológico, el cual se refiere al uso de enemigos naturales de las especies que se requieren o que quieres eliminar, como parásitos, patógenos, competidores o depredadores. Aquí en esta imagen que ponemos es el lirio acuático. Se está haciendo experimentos con el lirio acuático en Ujú, el cual se le está inyectando un patógeno en el cual pues está, está matando a la planta. El lirio ujú, acuático, recordemos que es una especie exótica y que ya se hizo invasora. En todos ujú, los canales para los que vivimos en la Ciudad de México y seguramente, y este punto lo hemos tocado en algunos otros temas, como en el impacto ambiental de las presas, presas. Ujú, el lirio acuático se reproduce increíblemente, ¿no? Y crea una capa de puro lirio acuático en la superficie del agua y esto genera muchos problemas. Entonces están haciendo estudios para ver cómo acabar con el lirio acuático, porque aquí en Xochimilco lo que han hecho es sacarlo de manera manual. No uno por uno, pero con redes de pesca jalar la superficie del lirio acuático. Pero ujú. vieron que pues no es lo más adecuado Buena opción. porque vieron que seguía reproduciéndose el lirio acuático, ¿no? Ujú, Entonces ahorita están optando por el uso de patógenos o parásitos de esta planta que puedan ujú. acabar con este problema. Y Sí, dime a mí. ojo aquí porque a veces puede salir más contraproducente el uso de otros organismos para controlar una plaga, Así es. porque puede que el organismo que pongas para sustituir a la especie exótica se vuelva mucho más invasor. Entonces es importante que estos estudios se lleven bien y se lleven de una manera controlada. Recuerdo haber visto algún programa en el cual llevaron, no recuerdo qué animales eran, pero eran para controlar una plaga y a una isla precisamente y pues desplazaron a los que eran plaga inicialmente y se volvieron ahora plaga ellos y estaban acabando ahora con las cactáceas porque se comían las cactáceas. Entonces no es simplemente, pues si tengo un perro, pues digo, si tengo un gato, le voy a llevar un perro. O sea, no hay que hacer estudios y que se deben de hacer en ciertas condiciones controladas Así para es. que tengan un buen resultado. Así es. Y por último, que discúlpenme, no me justifico, pero bueno, me volví a equivocar. El control, yo aquí lo pondría más importante que sería el control o impartición de información, ¿no? La parte Ajá. cultural, la parte de educarnos. Ujú, Antes de comprar voy a investigar qué es lo que necesita mi especie, si es exótica, si es nativa, los cuidados, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo más importante porque muchos de los casos, casi estoy seguro que fueron bien intencionadas o tal vez no pensando en el mal que se iba a crear más adelante, pero pues bueno, precisamente yo creo que por esa falta de información, esa falta de querer saber un poquito más, creó un gran problema
Y bueno, yo creo que esto lo podemos solucionar en la parte de la educación y de la cultura, como aquí bueno, como lo mencionaban como lo menciona Conavio, Ujú. porque pues bueno, se puede evitar muchísimos problemas y uno de ellos es la introducción de especies exóticas. Sí, yo creo que la educación va más enfocado a prevenir antes que lamentar. En los otros casos vimos la remoción física, ya está ahí el organismo. La remoción química, ya está ahí el organismo. El control biológico, ya está ahí el organismo. Así es. Entonces, mediante el control o la educación, pues se puede prevenir que lleguemos a los otros extremos. Entonces, yo creo que es un punto fundamental y no solo en el control de las especies invasoras, sino en el control de todo, de una buena educación ambiental para, pues, un buen manejo del ambiente. Así es, amigo. Y es lo que tratamos también con este episodio, de Ujú, que hay cosas como ahorita ustedes ya lo vieron, son datos nuevos, duros importantes e interesantes sobre todo, eh, ujú. y que queramos saber un poquito más, ¿no? Si vamos a tener la responsabilidad de una mascota, amigos, primero infórmense y después pues ya, y como bien lo dijiste, primero prevenir antes que lamentar. Así es. Y, Y ajá, dime. solamente unos datos también importantes, si en dado caso de que no les llegara a importar el medio ambiente, también tenemos datos duros en cuanto al el dinero, la economía. Tengo aquí algunos datos que Estados Unidos costea más o menos la cifra de 200.000 millones de dólares al año para el control de plagas, o sea, de organismos relacionados que pueden estar relacionados, perdón, a la industria alimentaria, a la industria maderera, a la industria textil, que por ejemplo se utiliza el algodón. Entonces, Estados Unidos utiliza 200.000 millones de dólares al año. En el mundo, para controlar esto, se utiliza 1.4 billones de dólares al año, que corresponde al 5% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, realmente, si ya en dado caso de que no lo quisieran ver por el medio ambiente, ahora véanlo por la parte económica, Así es, que se emplea muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero para el control de estas plagas. así es, amigos. Es dato importante, ¿no? Y precisamente tratamos también de hacer ese ejercicio por si no, medio ambiente, que muchos todavía están negativos a que está habiendo o se están generando cambios, ¿no? Ujú, Entonces, pues por la parte económica, yo creo que tampoco es muy alentadora. ujú. Y pasando a la última. Ay, no se ve bien. No se ve bien, pero el mensaje es ayuda a proteger la naturaleza, como informándote, pues, informándote principalmente viendo que no es fácil primero el tener una mascota, si es que lo queremos tener, o tener una planta que sea hermosísima porque tiene unos colores divinos y una forma tremenda, porque en lugar de estar haciendo cosas buenas, pues probablemente podamos causar un problema muy grande como lo es las especies exóticas invasoras. Y yo nada más, y yo me despido con este ejemplo porque no lo dije al principio, dos especies muy comunes, muy comunes, y yo como lo ponía en el post de Papil en Facebook, muy bonitos, pero muy peligrosos porque causan problemas enormes, como un michi, un gatito y una paloma, ¿no? Que son especies, les digo, comunes, pero muy importantes en la cuestión de impacto. Amigo, pues así termino mi participación en esta primera temporada. Sí, y bueno, también comentar que los gatitos al ser muy ágiles, pueden atrapar pajaritos, murciélagos, o sea, son unos depredadores buenos, son unos depredadores eficaces, que por su agilidad de salto, por su agilidad de caer, de lanzarse, lo que sea, pueden atrapar cualquier animalito. Así es. Entonces, los gatos son un problema grave para la pérdida de la biodiversidad. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Si vas a tener alguno, pues trata de que no salga, de que esté pues en tu casita. También mantén limpio el lugar donde está, porque también transmiten enfermedades.
Entonces son un poquito delicados. Los perros son como más lentos, o sea, no son tan ágiles, pero también hay que tener cuidado con ellos. Así. En general con cualquier mascota que tengamos, ¿no? Y pues, no sé, amigo, estoy muy contento de que hayamos terminado esta primera temporada, Así un es. tema que estuvo muy bonito. En particular, me siento muy contento. Aprendí mucho durante esta primera. Las siguientes espero y estoy seguro que vamos a aprender más porque ahí tenemos unas sorpresillas que todavía no les decimos, pero los siguientes episodios van a estar pues más nutritivos. Así es, amigo. Y creo que sembramos esa semillita que era el principal objetivo con esta primera temporada. Que aunque sea una persona que nos viera e hiciéramos ese pequeño cambio, el sembrar en esa persona una semilla de querer cambiar, de querer ver y tener una nueva perspectiva de las cosas en la parte ambiental. Pues con eso estamos más que agradecidos. Ahora vemos que es más de una persona que las que nos hacen el favor de regalarnos unos minutos de su tiempo. Y espero y pues sigamos bueno, que sigan con nosotros en la siguiente temporada. Recuerden, vamos a seguir en la siguiente semana. Vamos a tener ya el primer capítulo. No queremos dejarlo. Nos gusta, nos Ujú. apasiona y espero que a ustedes les esté gustando. Muchísimas gracias, amigo, por compartirnos un poquito de tu conocimiento. Y pues, amigos, nos vemos en la siguiente, ya en la segunda temporada. Nos vemos, amigo. Bye, bye. Ah,